tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Tu salud aumentará. Tu calidad de vida lo integral. A tu salud es información para alegrar el alma y el corazón. A tu salud aumentará tu calidad de vida. Bueno, tiene licencia. Ahí dice licenciado Siri, pero realmente es ingeniero. Pero tiene licencia para hablar. ¿Cómo Sí, está? es así, porque lo que te da la licencia del ejercicio profesional es el S4. Así es. Y siempre que tú tengas un S4 para, como médico, abogado, Estás ingeniero, licenciado. es una especie de licencia para ejercer tu profesión frente a la sociedad. Qué bueno, ingeniero, tenerlo acá en esta casa de A Tu Salud. La gente, yo sé que va a estar muy atento a todo lo que usted va a hablar, porque la gente tiene necesidad de saber cómo construir sus casas, dónde la va a construir, qué hacer cuando se anuncia. Digo, casi siempre los desastres de terremotos no se han anunciado, ¿eh? O sea, Todavía no, pero en el futuro sí. exactamente, pero cuando está pasando un desastre, ¿cómo se debe actuar? Pero vamos a empezar primero por el principio. Dice la palabra de Dios que cuando tú vayas a construir tu casa, la construyas no sobre la arena, sino sobre las rocas, Eso lo dice el Evangelio de Mateo. para que sepas. Capítulo eso 7, es bíblico. versículos 24 al 27. Eso es Se bíblico. repite en el Evangelio de Lucas. Así es. Fíjense cómo nos dice dónde debemos construir. Claro, Hablando de... esa es la primera cátedra de ingeniería que se dictó en la humanidad. Amén, estamos coincidiendo. Vamos a hablar cuál es el papel de un geólogo. Mire, el geólogo tiene muchos papeles en la sociedad. El geólogo es un individuo que está formado académicamente en un centro de estudios de alto nivel para entender todo lo que pasa en el planeta Tierra. Por eso se llama geólogo. Es decir, es el individuo que estudia lo que es el planeta Tierra. Geo es tierra. Siempre que hablamos de geo, estamos hablando del planeta Tierra. Cuando le dicen georreferenciado, es referenciado al planeta Tierra. Entonces el geólogo está entrenado para tomar las rocas, clasificarlas, tomar los suelos, clasificarlos, ver su contenido metálico o no metálico, ver su comportamiento en materia de capacidad de carga para usted construir una torre, un apartamento, una vivienda, un puente, una carretera, ver cómo se comporta ese suelo en el caso del flujo del agua, es decir, si el agua subterránea puede atravesar ese suelo o no. Por ejemplo, usted acaba de mencionar, doctora, la arena. La arena es un material permeable. Cuando el geólogo ve arena, él sabe que el agua puede pasar a través de la arena. Pero cuando él ve arcilla, dice no, el agua no pasa porque la arcilla es impermeable. Pero al mismo tiempo, cuando usted le pregunta si un terremoto puede dañar esa casa, ese puente, esa presa, él evalúa el suelo. Y dependiendo de cuán flexible o cuán rígido es ese suelo, se amplifica o no se amplifica la onda sísmica. Una onda sísmica es un impulso elástico que va viajando a través del suelo, pero es como cuando usted va en la carretera. Cuando usted va a alta velocidad, la onda no se amplifica. Cuando usted llega al semáforo y frena, entonces tiene que amplificarse. Eso es una onda sísmica. Mientras la onda viaja rápidamente a través de una roca como en la ciudad colonial, como en Naco, en Piantini, en Bellavista, Esperilla, en La Esperilla, Evaristo Morales, la Cascue, 27, la sí. Bolívar, la Nacaona, la Sarasota, viaja rápidamente, no se puede amplificar porque toda su energía elástica la consume en velocidad y no le queda energía para amplificación. Pero cuando frena, porque llegó a un suelo blando como los Prados, como San Jerónimo, como la Castellana, como los Alcarrizos, como Pantojas, como Jardines del Norte, Los Tríos, Arroyo Hondo, Villamella, La Victoria, los Guaricanos, los Minas, al no poder viajar rápidamente, parte de su energía tiene que mantenerla en balance, entonces la usa en amplificación. Es como un pedazo de hilo que si usted lo alarga, se pone. Ahora, si usted lo va empujando hacia adentro, Hace va ondas, ondulando. exactamente. Eso mismo hace la onda sísmica. Y en ese proceso de ondulación, que le llamamos amplificación, se generan fuerzas tangenciales, fuerzas cortantes que le empujan
la pared de su casa, y si la pared no está diseñada para resistir esa carga, se rompe. Y es por eso que dependiendo del tipo de suelo donde usted levanta su casa, debe ser el diseño de esa estructura para que sea sismo resistente. No quiere decir que en un suelo blando como los prados usted no pueda construir. Eso le iba a decir, como exactamente, como puede tanta construir, vivienda. pero tiene que construir diferente a como construye en Naco. ¿Por qué? Si usted revisa la ciudad colonial de Santiago, colapsó con el terremoto de 1562. La ciudad de La Vega, usted siempre ha escuchado decir desde que usted era una niña y desde que yo era un niño que La Vega se hundió. La Vega no se hundió. Ese terremoto de 1562 zarandeó el suelo, las estructuras colapsaron porque eran bloques de roca pegados con argamasa, cayó y con el paso del tiempo se fue acumulando el polvo, se fue sepultando por el polvo y la gente pensó que se hundió. No, fue que colapsó por un terremoto. Pero ese terremoto no destruyó la ciudad colonial de Santo Domingo, que ya estaba levantada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va a escoger un lugar para emplazar su casa, el hospital, la iglesia, la escuela, el puente, lo primero que usted hace es evaluar el suelo, y quien hace ese trabajo es el geólogo. El geólogo está entrenado para conocer las rocas, pero las rocas están integradas por minerales y él conoce los minerales. Al conocer los minerales es como el médico que conoce con el análisis de laboratorio la hemoglobina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el colesterol de alta densidad, el de baja densidad, los triglicéridos, etc. Así como el médico está entrenado para ver en una analítica clínica si las condiciones son las adecuadas o no de ese paciente, así el geólogo está entrenado para, viendo un análisis de suelo rápidamente, para ver qué tipo de físico construcción o químico, saber cómo se comporta y cómo responde ante los diferentes agentes naturales que están interactuando alrededor. Ante el sol, por ejemplo, hay algo que nosotros hacemos para saber si un material usted lo puede usar en una carretera o no, que se llama una prueba de sanidad. Así como usted en el área de la medicina habla de sanidad en sentido general, los geólogos hablamos de sanidad de un material en la medida en que ese material resiste los agentes meteóricos, el sol, la humedad, el sol, la humedad, el sol, la humedad. ¿Por qué? Porque es un proceso cíclico. Usted tiene 10 o 12 horas de sol, ¿verdad? Luego viene la noche y viene humedad, pero al otro día sale, repite el sol y vuelve en la otra noche. Entonces, como ese proceso se repite cíclicamente, lo que hacemos es que en un laboratorio lo repetimos cíclicamente. Tomamos el material, lo atacamos con sulfato de calcio o sulfato de magnesio o sulfato de sodio. Entonces, lo atacamos por 24 horas y luego lo secamos 24 horas y repetimos ese ciclo 5 días para ver qué tanto material pierde. Si pierde más material de que esperamos que pierda, entonces ya no lo usamos para una carretera, porque sabemos que con el sol y la lluvia se va a degradar ese material y se va a dañar la carretera en corto plazo. Excelente. Entonces, eso lo hace el geólogo. El geólogo ve un material que puede estar en Boca Chica y entonces le puede decir a usted si sirve para producir cal, si sirve para producir cemento, si sirve para producir agregado para la construcción. Si el material se degrada ante la acción de un agente químico, por ejemplo, usted ha visto aquí en la capital muchas cavernas. Sí, especialmente, sí, exactamente. ¿Verdad? El Mesón de la Cava, las cuevas de Santa Ana. Esa zona que está por ahí. Las cuevas de los Tres Ojos, son muchas cuevas. Por San Isidro conectan. Claro, conectan por San Isidro. Por ahí. Ahora, ¿por qué hay cuevas? Porque el material que hay es piedra caliza, y la piedra caliza es un carbonato de calcio, CaCO3. Cuando usted ataca el carbonato de calcio con cualquier solución ácida, usted le echa limón, que es ácido cítrico, o usted le echa, por ejemplo, vinagre, que es ácido acético, o usted le echa ácido clorhídrico, cualquier ácido, usted va a ver que esa piedra caliza comienza a burbujear. Como hervir. Sí. Como a hervir. Los muchachos hacíamos eso, Exactamente. Inventando. ¿Por qué lo hace? Porque es un carbonato de calcio. Por ejemplo, el geólogo está entrenado, él anda siempre con un frasquito plástico chiquito que tiene ácido clorhídrico diluido al 5% para que no le queme la piel. Él encuentra una roca, él quiere saber si es calcáreo o no, él le echa 2 gotitas. Si burbujea, es porque tiene carbonato de calcio. Entonces, es una identificación rápida para saber. Ahora,
Pero ¿qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa si tiene que si usted vive en un terreno de ese tipo y usted está derramando todos los días un material ácido, la roca se va disolviendo y se le puede formar un eco ahí. Ya. Normalmente los huecos toman mucho tiempo, pero por ejemplo, hemos tenido casos de industrias donde el desecho industrial es muy ácido porque el pH es muy bajo. Un pH de 1.0, de 1.5, de 2.0, que es el potencial de hidrógeno, tiende a ir disolviendo muy rápidamente la roca. Y entonces puede dañarle los cimientos a la edificación, y lo hemos tenido en algunos casos en estructuras aquí en Santo Domingo y en el este, y ha habido entonces que redireccionar el drenaje hacia otro lugar. Hablando de drenaje, ingeniero, hay lugares, se usa mucho en las torres, en muchísimas industrias y en casas, que para no utilizar el agua que viene del acueducto, se perfora y se busca agua debajo. Sí. ¿Qué pasa? Y hay una distancia para esa agua. ¿Qué pasa si yo estoy construyendo una torre, una edificación de varios pisos en un terreno que tiene el agua cerca? Ok, mire, eso es un buen tema. Porque depende del tipo de terreno donde usted está construyendo. Si es en Naco, usted va a encontrar el agua más o menos a 40 metros de profundidad. No le va a afectar. Si es en el malecón, usted la va a encontrar a 8, 10, 12 metros. No le va a afectar. Porque es roca también. Claro, es roca. Sí. Ahora, si el agua subterránea está en contacto con la zapata, pero está sobre roca, no hay problema. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando el suelo es arcilla como Villamella. Usted habrá visto algunos derrumbes en los prados. Sí. Ha sido fruto de eso, una combinación de agua con arcilla. Observe usted que en cada caso que hemos tenido un problema de derrumbe en los prados ha sido con lluvia. Observe usted que ese derrumbe que tuvimos en Santiago hace 3 meses, al final de la calle del Sol, frente al monumento a los restauradores, frente al Gran Teatro del Cibao, fue en un periodo de lluvia. La arcilla tiene la particularidad, y usted le recordará de cuando usted era niña, que cuando estaba lloviendo y usted corría sobre un terreno arcilloso se ponía lodoso. Lodoso. Y usted resbalaba y se caía con facilidad. Así mismo. ¿Por qué pasaba eso? Porque la arcilla en presencia de agua se ablanda. Si usted toma la arcilla ahora y la seca al horno o al sol y usted se la tira a alguien y le da un golpe terrible, es casi una piedra. Ahora, esa misma piedra de arcilla, ahora usted coge y le echa medio jarrito de agua y usted ve cómo se desmorona, cómo se desbarata, se vuelve una pasta, se vuelve un lodo. Es una particularidad de las arcillas. Por eso, entonces, esos son terrenos que no se debe construir. hay que construir con cuidado. Y si el agua subterránea va a estar en contacto con la zapata, usted tiene que cambiar todos los criterios de construcción porque se le puede... No es que no se construya, es que se va a construir de manera diferente. De manera diferente, porque fíjese qué pasa. Cuando la arcilla está seca, puede tener una resistencia de 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos por centímetro cuadrado. 2 kilos son 20 toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que en un área de 1 metro de largo por 1 metro de ancho, usted puede poner 20 toneladas, 15 toneladas, 10 toneladas. Pero eso es en tanto y en cuanto está seco el suelo. Si llueve torrencialmente y el agua subterránea sube y esa agua subterránea entra en contacto con la zapata y usted había diseñado esa zapata para que resistiera 20 toneladas por metro cuadrado, con el ablandamiento se reduce a la mitad, a 10 toneladas. ¿Y qué hace la zapata? Se ladea, se desliza y el edificio se cae. Ejemplo, un cine que estaba en proceso de construcción en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en lo que hoy día es la avenida Juan Pablo Duarte, que en el pasado se llamaba Franco Vidó. Llovió un fin de semana, colapsó. El nivel freático subió, entró en contacto con la zapata zapata se fue de lado, por tanto se cayó la columna, se cayó la viga que estaba montada sobre la columna, se cayó el edificio completo y murieron los trabajadores que estaban ahí. Por eso hay que tener criterio para hacer todo. Claro, dependiendo del tipo de suelo que usted tiene, debe ser el diseño de lo que llamamos las fundaciones. Las zapatas son las fundaciones, o una platea que usted pone, o usted decide, por ejemplo, si ve un área blanda, pone un amarre perimetral que le llamamos arriostramiento, es decir, usted pone su zapata, pone su columna, pero luego usted pone unas vigas en el suelo
que están amarradas, articuladas a la columna, de forma tal de que si se cae esta, aquella lo soporte. Era como cuando usted estaba niña y jugaba en la escuela a la sillita. Usted ponía el brazo así y la otra persona de frente, podían montar una persona ahí. Entonces, usted estaba soportando al otro y el otro le estaba soportando a usted. Es decir, había una articulación entre los dos fuerte para poder soportar la carga. Eso mismo se hace donde usted sospecha que puede haber una caverna o donde el suelo es muy blando y con la lluvia se puede deslizar. La lluvia es muy delicada cuando tenemos suelos arcillosos, limosos o arenosos. Hay un término, y nos vamos a ir a pausa para cuando regresemos venimos entonces a hablar de desastres per se y vamos a hablar de los terremotos, aprovecharlo aquí. Pero hay un término que utilizamos comúnmente cuando la gente está en construcción, es caliche. Caliche. Y es cuando es terreno que lo quieren levantar porque está hundido o porque el terreno de abajo no está muy bueno, le tiran un caliche. Caliche. El término caliche, en el término caliche de ustedes, tiene dos connotaciones, una científica y otra práctica diaria. En términos científicos, el caliche es una costra que se forma en los climas tropicales por el calor y la humedad. Entra agua al suelo, se coloca dentro de los poros, lava un poco del carbonato de calcio, luego sube por un efecto de capilaridad, como cuando usted suda, que sale el sudor a la superficie de la piel, sube así, y esa capita que se forma, que es carbonosa, carbonato de calcio, esa capita se llama caliche. o sea, es buena. Claro. Es buena para poner los terrenos. Sí, ahora, ¿qué ocurre? Por extensión y uso, la gente le llama caliche a toda caliza que está degradada y que usted la puede remover con pico y pala, con un tractor, con una retroexcavadora. Que bastante seco que es. Claro. Entonces, sembrar en un caliche no es fácil. Claro, ese material calcáreo degradado, que es como mitad caliza y mitad arcilla, es decir, ni es caliza per se, ni es arcilla per se, sino una mezcla de ambas cosas, eso es lo que la gente le llama caliche. Entonces hay diferentes grados de caliche. Nosotros técnicamente no le llamamos caliche, le llamamos marga. Marga es la definición técnica aplicada por el geólogo para un material que es parcialmente calcáreo y parcialmente arcilloso. Y tenemos una transición, entonces, marga caliza, marga arcillosa, caliza margosa, arcilla margosa. Ah, bueno, ustedes están viendo los términos que usan los geólogos, pero usted sabe que vamos a usar términos que nosotros vemos diariamente. Caliche. Yo estaba, no vamos a pausa, pero yo estaba en una casa que tengo, en el interior, quería sembrar. Y el moreno mío dándole con una cuestión con un pico y ese caliche ahí duro. Entonces digo yo, lo que tú vas a sembrar ahí no, se va a perder, tienes que bajar. Entonces cuando yo vi, él tuvo que bajar y yo me di cuenta que es una capa que tiene el terreno de caliche. Y ya entonces debajo era que estaba la tierra donde se podía sembrar. Exactamente. Pues ya ahí era exactamente. Vamos a la pausa comercial, que es interesantísimo hablar. Yo sé que no nos va a bastar esta entrevista de hoy, vamos a tener que venir de nuevo porque hay muchas cosas que ustedes tienen que entender, sea para construir, para cuidarse, para prevenir, pero vamos a entrar al tema de la prevención con el tema de los terremotos. Vamos a la pausa. Para alegrar a tu salud, me llena de alegría, aumenta mi calidad de vida. Yo recibo orientación, no hay problemas, hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. No hay problemas, hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Tu salud.
Bueno, los que están ahora empezando a vernos, espero que no, porque esto empieza y ya tenemos casi media hora hablando. Tenemos aquí al ingeniero Osiris de León, él es geólogo, y en la primera parte hablamos de cuál es la función de un geólogo y lo importante que es que nosotros conozcamos la tierra donde vamos a construir. O sea, tener una orientación previa para que nuestra inversión pues no se pierda. Ahora nosotros vamos a pasar a hablar de desastres, de terremotos. Y para eso queremos saber qué pasa, ingeniero, con nuestra isla, si nosotros somos una isla que somos vulnerables a los terremotos, y qué son las fallas, esas llamadas fallas, y por qué, son varias preguntas que usted contesta, yo sé que usted las capta, ¿por qué somos una isla, en la media isla han pasado desastres enormes y nosotros no hemos tenido consecuencias funestas? Mire, eso es un buen tema que tiene mucha amplitud en materia de exposición por la extensión territorial y por la cantidad de fallas geológicas. ¿Qué es una falla geológica? Imagínese que usted tiene un plato en su casa y usted lo deja caer, se rompió, y usted recoge los pedazos y comienza a pegarlos con cualquier pegamento, con coquí. Usted nota las líneas de rotura por donde usted los pegó. Así está la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa del planeta Tierra donde usted y yo vivimos. Es decir, imagínese una naranja y esa naranja tiene una cáscara. La corteza terrestre equivale a la cáscara de la naranja. Entonces, en esa corteza usted tiene rocas que están solidificadas. Tres tipos de rocas. Rocas ígneas, que son las que vienen del magma y entraron lentamente, que son intrusivas, o salieron abruptamente a través de una erupción volcánica que llamamos efusivas. Están las rocas sedimentarias, que la mayoría de ellas se formaron en los fondos de los mares por sedimentos que llegaron por los ríos, se acumularon y se cementaron con carbonato de calcio, y hablamos ahorita del carbonato de calcio, o las rocas metamórficas, como la que usted tiene en Samaná, que es un mármol, que es una roca que está cocida por alta presión y alta temperatura, como la diferencia entre un plátano crudo y un plátano hervido o un plátano frito, está cocido. Así hay rocas que están cocidas por alta presión y alta temperatura, están cocinadas, para que la gente lo entienda. Eso es una roca metamórfica. Ahora bien, el terremoto no es más que una rotura de esa cáscara de la naranja, de esa corteza terrestre. Y esa rotura puede ser larga, como en el borde del Pacífico, o puede ser corta, como cerca de Santiago de los Caballeros. El terremoto va a tener una magnitud que va a depender de la longitud de la rotura. Y dependiendo de esa magnitud va a ser la longitud del tiempo de vibración durante ese terremoto. Por ejemplo, desde que tenemos la escala de Richter, de los años 50, el terremoto que instrumentalmente ha sido más fuerte, ha liberado más energía, ha sido el terremoto de Valdivia, Chile, mayo de 1960, magnitud 9.5. Nunca más hemos tenido un terremoto de esa magnitud, pero duró 10 minutos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es una falla que está rompiendo y en ese proceso de rotura, el suelo está vibrando y usted está sintiendo la vibración. Ahora, la vibración que usted va a percibir y que le puede potencialmente dañar a usted va a depender de tres factores. Número uno, la magnitud del sismo. Número dos, el epicentro del sismo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está usted? ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó? Y tercero, la profundidad a la que está. Mientras más cerca de la superficie, más fuerte la vibración. Mientras más lejos de la superficie, si más profundo, menor es la vibración. Es como cuando yo le hablo a usted. Mientras más cerca de usted yo estoy, con más claridad usted me escucha. Mientras más lejos yo estoy de usted, con más dificultad. ¿Por qué? Porque la onda se va atenuando. Cuando yo le hablo a usted o usted me habla a mí, estamos emitiendo una onda sonora, una onda acústica. Pero esa onda va perdiendo energía en la medida en que va viajando a través del aire. Entonces llega un momento que por más alto que yo le hable, usted no me escucha porque ya yo estoy muy lejos de usted. Eso pasa con la onda sísmica. Mientras más lejos del lugar del terremoto está usted, menor es la cantidad de energía que lleva la onda sísmica, siempre y cuando, y esto es importante, dependa del tipo de suelo. Porque, sí, exactamente. Porque una onda sísmica puede viajar
como en el caso del terremoto de México, septiembre del 85, que fue en el estado de Guerrero, en el Océano Pacífico, viajar 400 kilómetros hacia el este sin amplificarse y al llegar al centro del Distrito Federal, lo que es Ciudad de México, donde está el antiguo lago Texcoco, donde los suelos son blandos, se amplificó y destruyó todo ahí. Entonces, ese factor lo llamamos efecto de sitio. A eso súmele usted un factor adicional, complementario, importante, que es el estructural. Tipo de construcción. Claro, tipo de construcción, porque el suelo cuando vibra tiene lo que se llama un periodo de vibración. Todo lo que vibra tiene un periodo. Es una onda sinusoidal que sale en 0, sube a +1, baja a 0, baja a -1, sube a 0 y ahí terminó. Eso es lo que llamamos el periodo de una onda. Desde que empieza aquí en 0 hasta que vuelve y llega a 0. Ese es el periodo. Entonces, ese periodo se mide en milisegundos, en segundos, como usted quiera, es en unidad de tiempo. Entonces, ese periodo de vibración para muchos edificios se estima en promedio, para simplificar el cálculo, en la 10ª parte de la cantidad de pisos. Quiere decir que un edificio que tiene 10 pisos tiene un periodo de vibración cercano a 1 segundo. ¿Qué pasa? Que si cuando el suelo vibra con esa misma frecuencia de 1 segundo, se están montando una onda sobre la otra. Y al montarse hace el efecto del columpio de cuando usted era niña. Que el columpio va y viene, pero cuando él viene, sí, justo cuando llega aquí, usted vuelve y le da un pequeño empujoncito, ahora él va más lejos. Y eso hace la onda. Cada vez sube un poquito más y es lo que llamamos resonancia. Y tratamos siempre de evitar que el edificio entre en resonancia. Entrar en resonancia a un edificio implica que su periodo de vibración está coincidiendo con el periodo de vibración del suelo al momento del terremoto y ese edificio va al colapso. Entonces, por eso siempre se trata de alejar el periodo de vibración del suelo del periodo de vibración de la estructura. Y por eso es importante conocer cómo va a vibrar ese suelo al momento de un terremoto y lo hacemos midiendo la velocidad de propagación de las ondas sísmicas de corte y consideramos un espesor de 30 metros. Entonces, con una relación matemática que utilizamos, 4h sobre v, 4 veces la altura, dividido entre la velocidad a la que la onda viaja. Pudieron pasar, capa, exactamente. Estimamos cuál va a ser el periodo de vibración. Eso es prevención. Claro, pues eso es prevención. Eso es prevención. O sea, eso lo usamos en hospitales, sí, lo usamos en escuelas, lo usamos en torres, para entonces saber cómo se debe reforzar la estructura para que su periodo de vibración se aleje de ese potencial periodo de vibración del suelo y que no colapse al momento del terremoto. Hay algo que se menciona cuando la gente está en torre y es como que el edificio debe tener cierta flexibilidad. Sí. Que no sea como estático. Rigidez. No sea rígido para que si viene algún terremoto, sí, el edificio pueda como moverse y no colapsar. Claro. Hoy día se está usando, y lo estamos usando en el hospital regional nuevo que se está construyendo en San Francisco de Macorís, San Vicente de Paúl, aislamiento sísmico. Es como ponerle en la base de la columna una especie de rodilla, un amortiguador, un disipador. Entonces, cuando el suelo se mueve, el edificio se mueve, pero en lugar de moverse así, se mueve así. ¿Qué es lo que rompe el edificio? Que él se mueva así, porque él es de concreto. Por tanto, es rígido. Entonces, un pedazo de concreto, un pedazo de bloque, usted no lo puede doblar. Él se rompe, pero no se dobla, porque es rígido. Entonces, eso pasa. ¿Por qué se rompe el edificio al momento del terremoto? Porque arriba, en los pisos altos, se está moviendo más que abajo, en la base, en el primer piso, en el segundo piso. Y ese cambio de movimiento lo lleva a la rotura. Entonces, cuando usted le pone un aislamiento sísmico, se puede mover 30, 40, 50, 60, 80, hasta 90 centímetros se estima que se puede, por eso se le deja un margen perimetral de 90 centímetros, que es casi 1 metro, ¿sí? 0.9 metros, de forma tal que él se pueda mover, pero se mueve parejo. Al moverse parejo, no está resistiendo un esfuerzo grande aquí y no se rompe. Entonces, cuando usted vio que ese terremoto de Haití tumbó 400.000 edificaciones allá y no aquí, fue que el epicentro estuvo muy cerca, el suelo era malo y el hipocentro fue de poca profundidad. Usted sabe que ya nos hacen pausa, por eso que tenemos que venir de nuevo, porque vamos a hablar de terremoto y de prevención cuando pase. Óigame algo,
ingeniero. Una vez nosotros, en una casa que yo tenía, yo vivía en una casa, yo ahora vivo en apartamento, nosotros pusimos frente a la casa, frente a un parque, la acera. Ok. Hay una parte de esa acera que donde mi esposo pues compró los materiales y entonces buscó los empleados y tiraron esa acera. Hubo otra parte de esa acera frente al negocio de mi esposo donde se le permitió al señor, ¿cómo se llama? Que no es ingeniero. Al albañil. Al albañil, que él se encargara de todo. La acera en la que mi esposo compró los materiales, pasaron agua, sol y sereno y se quedaba nítida, pero la otra acera empezó a romperse. Ah. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con muchas construcciones? Y me va a responder ya de manera corta porque nos vamos. ¿Qué pasa con muchas construcciones en el país de hospitales, de torres, de apartamentos de 4, 5, 6 pisos, de escuelas que se le dan a muchos ingenieros? Ellos se embolsillan una parte y no compran los materiales que deben comprar para estructuras. Es un tema importante y qué bueno que usted lo haya tocado. Eso es lo que llamamos control de calidad de los materiales de construcción. Primero, usted tiene que tomar el agregado que usted va a usar, la grava y la gravilla, someterla a una prueba de desgaste, que se llama prueba de Los Ángeles, y someterla a una prueba de sanidad. Segundo, usted tiene que analizar el cemento que usted va a usar, sobre todo el calor de hidratación. Mientras más alto es el calor de hidratación, más se agrieta el cemento y tiene que ver cómo se comportan los silicatos bicálcicos, tricálcicos y aluminatos ferritos tetracálcicos. Normalmente no se chequea eso, pero eso hay que chequearlo. Y tercero, algo que parece insignificante, y usted y la gente que nos ve se pudiera reír, la calidad del agua. Okay. Todas las aguas no son iguales. Hay aguas ácidas, hay aguas alcalinas. Cuando usted le dice que el agua es dura aquí, es porque tiene alto contenido de iones de calcio y de magnesio. Pero esa agua responde distinto dependiendo de las características del cemento y las características del agregado. Entonces, hay especialistas en hacer lo que se llama un diseño de mezcla, que primero pasa por todas esas etapas de análisis químicos y físicos, y entonces con eso le diseña ese concreto y lo somete a pruebas a 3, 7, 28 y 90 días. Y entonces ya teniendo los resultados que él busca, entonces ya le da esa instrucción al ingeniero en obra para que lo aplique al pie de la letra. El albañil nunca hace eso. Y aparte de eso, la cantidad que le pone. Porque si le pone menos cantidad de cemento... Pues está formulado. Exactamente. El hormigón tiene que estar Así que formulado con cantidades exactas. O sea, esto lleva tal cantidad de este agregado, tal cantidad de esta arena, tal cantidad de este ingeniero, cemento. que hay muchas construcciones aquí que pudieran colapsar fácilmente. Sí, hay muchas construcciones que no reúnen las condiciones adecuadas para resistir las cargas sísmica. Ingeniero, gracias. Gracias, doctora. Pero un placer enorme conversar con usted. El placer ha sido mío conversar con usted, doctora. ¿Se compromete a volver? Cuente con mi presencia aquí cada vez que usted considere importante hablar de estos temas para la comunidad. Bueno, bendiciones. Vamos a la pausa comercial. Venimos con el tema de odontología. Usted sabe que eso es columna de este programa. Eso, hágalo, chelito de aquí. Vamos con odontología. De verdad que es un placer conversar con usted. Gracias, doctora.